Hola a todos nuevamente. En esta ocasión vamos a ver el tema de la axiología. Les recuerdo que mi nombre es Vanessa Caballero de Carranza Ayala, docente de la Escuela Preparatoria número 1. ¿Qué veremos aquí? Bueno, ¿qué es un valor? ¿En qué consiste la axiología? Veremos las teorías de Scheller y Franz Brentano. ¿Qué son los valores? Esa es una de las preguntas que se formula la axiología, una disciplina filosófica relativamente reciente, fundada en Alemania a finales del siglo XIX. No sabemos qué es un valor, pero tenemos diferentes tendencias. Por ejemplo, las tendencias idealistas dicen que el valor es un ideal y una norma trascendental. Además, consideran que el valor es captado por la conciencia de un sujeto que valora. Entre ellos tenemos a Hartmann, a Lotze, para quienes los valores son entidades independientes de la realidad, pertenecen a una dimensión distinta del ser, no son, valen. Heinrich Rickert afirmó que los valores son entidades universales, objetivas y absolutas que se van realizando a través de la historia. Y Windelband afirmó que los valores son condiciones de posibilidad para el conocimiento. Es decir, de algún modo tienen una existencia ajena al sujeto que conoce a esos valores. Tenemos otra interpretación de tipo platónico, entre los cuales tenemos a Scheller y a Hartmann, para quienes los valores son cualidades independientes de los bienes y las valoraciones. Es decir, las valoraciones, cómo valora un individuo, eso es subjetivo, pero los valores tienen una objetividad, existen en sí mismos. El ser humano puede permanecer indiferente a los valores, por lo tanto estos valores existen más allá de la percepción subjetiva. Tenemos la interpretación vitalista de Nietzsche, para quien los valores dependen de preferencias individuales y colectivas, y el hombre es quien mide los valores, quien aprecia los objetos según sus intereses personales. Habrán notado entonces una diferencia entre estas definiciones y tenemos tres diferentes posturas axiológicas frente a los problemas del valor, a estas preguntas de ¿existen los valores? ¿Cómo existen estos valores? Estas tres posturas son el subjetivismo, el objetivismo y la postura intermedia. La postura subjetivista sostiene que el valor es relativo al ser humano y es resultado de las valoraciones. El objetivismo sostiene que el humano descubre y capta el valor, pues existe independientemente del sujeto y sus valoraciones. Y hay una postura intermedia entre el subjetivismo y el objetivismo, para la cual el valor existe, pero solo en relación con un sujeto que valora algún objeto. De esta relación entre el sujeto y el objeto surge una cualidad estructural que se da en una situación concreta, y así es como surge el valor. Desde el punto de vista del objetivismo, por ejemplo, para Scheller, los valores tienen diversas características, como la trascendencia, la dependencia, la inmanencia, la bipolaridad, la preferibilidad y la jerarquía. Es decir, que los valores existen a lo mejor en sí mismos, pero dependen de un objeto en el cual existen, que trascienden al mundo de la subjetividad y de los objetos, que permanecen de manera inmanente o se perciben de manera inmanente en un objeto, que a cada valor le corresponde un antivalor, eso es la bipolaridad, que los valores además nos permiten preferir un objeto sobre otro y que los valores pueden jerarquizarse de mayor a menor importancia. ¿Qué valores son más importantes? Esta jerarquía de los valores depende también de la postura de la cual partamos. Para algunos, por ejemplo, son más importantes los valores religiosos, para otros los morales, para otros los estéticos y culturales, para otros los sensibles, para otros los sociales, para otros los científicos, para otros los económicos, etc. ¿Qué dijeron los autores? Veremos primero la postura axiológica de Max Scheler.
Scheler fue un filósofo alemán que tuvo la influencia de San Agustín de Hipona, de Henry Bergson y de Friedrich Nietzsche en su postura sobre los valores. En su teoría reconoce tres diferentes tipos de saberes: un saber inductivo, un saber de esencias y un saber metafísico. Esta distinción es importante para poder hablar de cómo se conocen los valores. El conocimiento de los valores proviene del saber de esencias porque los valores no existen como objetos materiales concretos. Y su objeto, el objeto del conocer o del saber de esencias, son las realidades a priori. Los valores son una realidad a priori. Estos valores además son realidades sui generis, captadas por una intuición emocional, no se captan por los sentidos. Existen, sin embargo, en sí mismos y se intuyen en su jerarquía, es decir, en esta importancia que tienen unos más que otros. Los valores son el fundamento de los fines prácticos de los seres humanos. Las personas buscamos ciertos fines en nuestra realidad concreta y estos fines se fundamentan en los valores. El querer, es decir, lo que deseamos, debe regirse por valores materiales. No que existan los valores como materia, sino que los valores, digamos que nuestra vida o existencia material se rige por estos valores. El querer es bueno si elige el valor más alto, dado en las inclinaciones personales, porque también encontramos que Max Scheler hace cierta crítica a la teoría formalista kantiana para crear una ética material de los valores, que es una ética que sí se apega a fines, pero que estos fines están orientados por los valores que se intuyen. Por otro lado, tenemos la teoría de Franz Brentano. Brentano fue el defensor de una tendencia psicologista, porque para Franz Brentano la psicología se encuentra en la base del saber filosófico. Y entonces la psicología, este estudio de lo psíquico, es la tarea previa de toda filosofía. Nuestro conocer, incluso el de los valores, proviene de aquello que nuestra psique produce. Por otro lado, también tiene la influencia de Aristóteles, para quien todo concepto tiene un origen en la experiencia sensible, en los sentidos, y esto implica el conocimiento de los fenómenos, pero para Brentano, así como para Kant, quien hablaba del fenómeno como aquello que se conoce, pero que requiere del sujeto que lo conoce y del objeto que será conocido, hay fenómenos tanto psíquicos como físicos. Los fenómenos psíquicos son representaciones, no tienen una denominación espacial. Además, los fenómenos psíquicos son intencionales porque se refieren a algo como su objeto. Es decir, que los fenómenos psíquicos tienen una intencionalidad. Además, son el objeto de la percepción interna y tienen una existencia real. No son creados por nuestra psique. Los fenómenos psíquicos son fenómenos que ocurren en el espacio físico. Los fenómenos psíquicos, que son los que primordialmente interesaron a Franz Brentano, pueden ser de tres diferentes tipos. Los juicios, que ya sean ciegos o evidentes, las representaciones y los sentimientos o emociones, como el amor o el odio. La toma de postura emotiva es una postura ciega, y entonces una postura correcta se funda en la esencia general de su objeto y reconoce a ese objeto como digno de su amor, y esto es lo que genera los valores. Franz Brentano habla del valor, digamos que dentro de una postura más de corte subjetivista, porque el valor es creado cuando se reconoce aquello o se reconoce este valor
en el objeto que es digno de amor. Hasta aquí terminamos entonces con estas dos explicaciones muy breves del valor y bueno, tenemos todas estas referencias si es que quieren ampliar el conocimiento al respecto. Muchas gracias por su atención.